Buenas noches para todos, sean ustedes bienvenidos a una nueva presentación en el marco del tercer Congreso Virtual de Microcontroladores y sus aplicaciones, dictado desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná de la República Argentina. En esta ocasión nos encontramos con el ingeniero Alejandro Cabral, de aquí, de la regional de la UTN, Facultad Regional Paraná, que nos va a disertar una conferencia sobre sistemas operativos embebidos. Hola Alejandro. Hola, ¿cómo andan, Rubén? Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Rubén, mi nombre es Alejandro Cabral, soy ingeniero de electrónica recibido en la UTN, Facultad Regional Paraná. Actualmente me encuentro haciendo una especialización en el Instituto Universitario Aeronáutico en la ciudad de Córdoba, una especialización justamente en sistemas embebidos. La idea de esta presentación es darles un pantallazo a través de varios sistemas operativos, RTOS y algunos sistemas operativos ya un poquito más pesados, vamos a decirlo así, como Windows Embedded o Linux, Android también, y sobre todo contarles las experiencias, las diversas experiencias que he tenido con cada uno y cómo he tenido que luchar contra lo que a veces nos venden como muy sencillo, y nos cuesta bastante empezar a entenderlo. Así que empecemos con la presentación. ¿Por qué usar un sistema operativo embebido? Básicamente va a llegar el día en que todo ingeniero de electrónica se da cuenta de que necesita más, de que está parado en sus desarrollos y ve limitado en las diferentes cosas, diferentes partes de su desarrollo, no puede crecer, ve que todo el resto empieza a ser grande, grande, grande y uno se queda como muy chiquitito al lado de eso. Entonces, ve que la conectividad de esos dispositivos siempre termina siendo un puerto serie, que la interfaz humana, o sea, cómo va a conectarse una persona con su dispositivo, son un par de botoncitos feos, o algunos bastante bien dibujaditos, pero no dejan de ser eso. Cuando quiere modificarlo, se encuentra con que le cuesta, porque el código es complejo, porque no lo programó del todo bien, no lo pensó bien al principio. Entonces la escalabilidad de ese proyecto llega hasta ahí, hasta a donde lo hizo, y después hay que cambiar básicamente todo para hacer un cambio que a veces es pequeño. Y otra cuestión muy importante es la mantenibilidad del código. Los ingenieros de electrónica somos bastante malos, pésimos diría yo, al momento de escribir código pensando en lo que es la mantenibilidad. Escribimos código pensando en que lo único que lo vamos a tocar somos nosotros y que siempre nos vamos a acordar de lo que escribimos. Y la verdad que no es así. La verdad que tampoco debería ser así. En una empresa grande, si nos toca trabajar en una empresa grande, vamos a ver que las cosas se piensan de otra forma, que se modulariza todo, aunque dice, uy, ¿para qué hacer tantos módulos con llamadas que hacen más lento los procesos? Pero bueno, al final después, cuando uno ve que hacer un cambio es ir al módulo que tenemos que cambiar, hacer los cambios, realizarle simplemente los testing al cambio ese, fijándonos cuáles son las otras partes del software que se ven afectadas por el cambio, uno se da cuenta que pensar antes de programar le va a servir bastante. Entonces nos damos cuenta de que estamos limitados, y todo por no haber levantado un poquito la vista y ver que alrededor nuestro el mundo va avanzando, se modifica, crece y crece mucho más velozmente de lo que uno por sí solo puede hacer. Entonces, las enormes empresas llegan con productos inteligentes, con smarts, con conectividad Bluetooth, hasta un cepillo de dientes hoy por hoy puede llegar a tener conectividad Bluetooth, nadie sabe para qué, pero seguramente es mucho mejor. Y seguramente va a haber alguien que lo compre. Wi-Fi, USB, HDMI, todo este tipo de cosas que nosotros por ahí vemos un poquito limitado, lo vemos con un poquito de miedo. Y
alguien va a decir, pero yo eso lo puedo hacer con un clic o con un 9S08 para que nadie se ofenda por las marcas, ¿no? Es decir, yo lo hago con un clic, yo a un clic le puedo poner una pila TCP, una pila USB y programarlo. Y sí, seguramente lo puedo hacer. El tema es que las tecnologías van quedando obsoletas, ¿no? Y si uno se fija en una página, yo lo estuve haciendo ayer justamente para no equivocarme en lo que decía, pero un PIC, un 628, un JK3, es más caro que un Cortex M0 de 3G. Están alrededor de los $2, estos viejos conocidos, y un Cortex M0 de los más baratos está por debajo del dólar. Entonces alguien va a decir, pues yo tengo que aprender a pagar un dedo más. Y sí, pero vas a pagar $2 en vez de 90 centavos. Muchas veces con las herramientas que tenemos hoy para aprender a pagar un LED ni siquiera necesitamos saber nada acerca de la arquitectura del micro. Esto es un poco doloroso, nos duele en el ego, sobre todo a los ingenieros, ¿no? Es que decimos, no, ¿cómo vamos a matar un mosquito con un cañón? ¿Ah? Y bueno, pero la economía y el mundo se mueven por otro lado. No podemos dejar que nuestro ego o que nuestros conceptos se interpongan a la razón. Entonces, si es más barato, es más fácil de resolver, y nos permite un rápido time to market, posiblemente esta va a ser la solución a utilizar. Tengamos en cuenta siempre que para nuestros clientes, entregarle un producto un mes antes, aunque le cueste el doble, el cliente va a estar mucho más contento que si se lo demoramos 2 meses y se lo cobramos la mitad. Dejemos de lado un poquito de que nos quedamos con las tecnologías que ya conocemos porque es difícil ver un ARM, un Cortex y el set de instrucciones. Es importante conocerlo, es importante verlo según la escala y el nivel del desarrollo. ¿No es cierto? Bien. Entonces, nos damos cuenta de que llegaron los sistemas operativos embebidos. Y empezamos a escuchar un montón de nombres. RTOS, hard, soft, cooperativos, no cooperativos, printing, non-printing. Y un montón de palabras que no conocemos, que no entendemos. Lo primero que les diría, si realmente creen que no conocen nada de sistemas operativos, es que lean algo. Agarren un libro, agarren un Milenkovic, un Stalin, y léanse los 6, 7 primeros capítulos. Para los que sean estudiantes avanzados de ingeniería, o ingenieros, va a ser como leer un cuento que ya conocen, pero que les va a ordenar algunos conceptos en la cabeza, algunas ideas en la cabeza que las tienen, que las hacen, sí, ya sé que esto es así. Pero se las va a aclarar, las van a ver desde otro lado, un poquito más prolijo, un poquito más ordenado, y van a empezar a darse cuenta luego, cuando ingresen realmente al mundo de los sistemas operativos embebidos, de qué son las cosas que tienen que mirar de cada uno de los sistemas operativos que existen. Como diría el correntino de un cuento de la Andresina, que en Argentina tenemos un contador de cuentos muy famoso que es la Andresina, y el correntino siempre decía, ¿y para qué? ¿Para qué tanto, no? ¿Para qué seguir viendo tanto? Bueno, ¿para qué necesitamos un sistema operativo en un microcontrolador? Y cuando necesitamos ejecutar tareas de forma concurrente, debemos respetar el tiempo en el que se ejecutan estas tareas, para dejar de hacer malabarismo con esas variables que escribimos, que son timeouts, que incrementamos o decrementamos según nuestro gusto, y cuando llega a un valor o a cero, llamamos a un método que ejecuta un código, y eso anda bien y anduvo durante mucho tiempo, pero hace un código que es bastante complicado después de mantener, ¿no es cierto? Particularmente escribí uno que tenía alrededor de, no sé, no menos de 10.000 líneas de código,
escritas así realmente eran muy complicados para mantenerlo, hacer cambios y sobre todo correcciones. Para esos programas, en los que necesitamos conectividad, o una interfaz gráfica amigable, y sobre todo para darle algo más de confiabilidad a nuestro producto, ¿cierto? Le vamos a dar también escalabilidad, mantenibilidad al proceso que controla todo esto. Entonces empezamos a utilizar librerías para conectividad USB, Ethernet o Wi-Fi. No lo vamos a escribir nosotros, ya hubo alguien que lo escribió, y sobre todo, más allá, a veces no es el problema escribir el código. A veces es mucho más caro el testing de ese código. Si ustedes no se olviden que a todo lo que nosotros vamos a estar escribiendo, le vamos a estar inyectando errores. Cada línea de código que escribimos es un error latente que está en el código. Y por eso está la parte de testing, que va a estar testeando, haciendo pruebas sobre lo que nosotros escribimos. Los que trabajan solos, bueno, saben que el testing lo hacen ustedes mismos y que ustedes mismos solo prueban lo que ustedes pensaron. Y seguramente cuando se lo dan a la primera persona que toca su producto, hace lo que ustedes no pensaron. Entonces, utilizar librerías para este tipo de cosas, la conectividad, como les estoy diciendo, no solo hace que escribamos el código más rápido, sino que nos da seguridad, o una virtual seguridad, de que estamos escribiendo sobre algo ya probado. Ahora vamos a atender handlers de eventos, o sea, manejadores de eventos, y nos vamos a desentender del resto. Bien. Veamos algunos conceptos. R2 es un sistema operativo en tiempo real, o sea, Real Time Operation System. Esto quiere decir que nuestros procesos se van a ejecutar cada cierto tiempo y durante un cierto tiempo. Esto, bueno, para que más o menos conozca algo, va a depender del tipo de scheduler que tengamos. Hablaremos un poco de tareas, del kernel, del scheduler, las prioridades, qué es preemptive o non-preemptive, y bloquea nada porque nunca se va a bloquear nuestro programa, ¿cierto? En realidad, el tema de los bloqueos en los sistemas operativos en tiempo real, o los microkernel, vamos a decirlo así, porque hay sistemas operativos en tiempo real mucho más grandes que los que vamos a hablar primero, como UCO y MQX. El tema de los bloqueos básicamente lo va a controlar uno. El kernel va a controlar algunas cosas y sobre todo va a controlar varias cuestiones, las va a estar controlando también al momento de la compilación. Pero todo lo que sea bloqueos lo vamos a tener que nosotros estar evitando al momento de escribir el código y ya vamos a hacer unos comentarios sobre eso un poquito más adelante. En cuanto a las tareas, bueno, las tareas son hilos que dividen el trabajo en bloques. Van a resolver una porción de nuestro problema. Cada hilo va a trabajar ahora, o va a poseer un stack, ¿verdad? Va a tener su prioridad y algo muy importante que es el TCB. ¿Verdad? Cuando empiecen a ver todo el sistema operativo van a ver la sigla TCB, que es el Task Control Block. Este bloque de control de proceso básicamente va a tener toda la información que necesita el kernel del proceso. ¿Verdad? O sea, va a tener un montón de información de ese proceso. El ID, si usa semáforos, si no usa semáforos, si tiene una cola de mensajes, un mailbox, si está el estado en el que está el proceso. Hay un montón de cuestiones que se trabajan a través de ese TCB. El stack, para los que trabajan con PIC, pueden llegar a temblar, sobre todo con los viejitos. Sí, acá cada tarea, por lo general, va a ser un bucle infinito, va a ser, básicamente la vamos a declarar como un método, ¿tá? Que obviamente no devuelve nada, o sea, es un void,
retornaría void, y al que se le pueden pasar algunos parámetros. Por lo general se pasan punteros, por si en algún momento del programa necesitamos modificar algo. Como sabemos, cuando creamos un método vamos a estar declarando algunas variables locales. Jamás, o no deberíamos por lo menos, declarar variables globales, ya vamos a ver por qué. O sea que si creamos variables locales estamos utilizando stack. Entonces la memoria, pensémoslo así, la vamos a estar usando desde abajo hacia arriba, y cada tarea, además de su TSB, de su bloque de control, va a ocupar en memoria lo que necesite, digamos, como variables locales. Estas tareas después van a estar, luego de esa definición de variables, lo que va a tener, por lo general, es un loop infinito. ¿Ah? Cada tarea va a tener un loop infinito por el cual se va a estar ejecutando constantemente esa tarea. Y dentro de ese loop infinito, lo que vamos a tener es llamadas a funciones del sistema operativo. Por ejemplo, un OS time delay, o sea, un famoso delay en el que hacemos una espera, o un pen de un semáforo en el que vamos a estar esperando que una bandera, que una bandera sea activada por otra tarea. El sistema operativo, el kernel, se da cuenta de esto y reactiva nuestra tarea. O sea que en un sistema operativo, como que vamos a ver al principio, que es el micro COS o UCOS, le dicen algunos, en un sistema operativo Prentice, nosotros debemos liberar la tarea. ¿Ah? Si nuestra tarea es de una prioridad alta, eso es de vital importancia, porque si no siempre se va a estar ejecutando la misma tarea. O sea, nuestra tarea se va a ejecutar hasta quedar en espera de algo. Bien, el kernel. El kernel se va a encargar de cambio de contexto. Cambio de contexto o context switch en inglés. La comunicación entre tareas, los semáforos, los mailbox, keyword, no sé a quién se le ocurrió poner una palabrita así que es tan difícil de pronunciar, las colas, ¿tá? Y demoras de tiempo o delay. ¿Ah? No vamos a escribir un bucle for que decremente una variable en nosotros y quedamos ahí esperando por 500 milisegundos. Directamente los sistemas operativos van a tener una funcioncita delay a la que vamos a llamar, y en realidad cambiamos, digamos, nuestra tarea de ready, de en ejecución la pasamos a listo, básicamente. Para todo esto, el sistema operativo del kernel va a hacer uso de RAM y de ROM. En algunos casos de bastante ROM y de bastante RAM, y también de tiempo de ejecución. ¿El kernel cuándo se va a ejecutar? El kernel, básicamente, nosotros lo primero que vamos a hacer, ya lo vamos a ver ahora un ratito. Declaramos uno de los timers de nuestro micro, ¿tá? Le asignamos esa interrupción al kernel, y cuando se ejecuta el timer interrupt, se ejecutan los métodos del kernel, y ahí es donde va el kernel a decidir si tiene que hacer un cambio de contexto o no. Eso, digamos, cuando se produce un time slide, digamos, el kernel se va a ejecutar, perdón, se va a ejecutar cuando nosotros hagamos una llamada a una función del mismo, como les decía, un delay, o hagamos una espera de algún semáforo o de alguna cola de mensajes, un mailbox, o cuando estemos escribiendo algunos de estos métodos de comunicación de procesos. Luego, bueno, vamos a ver lo que es Prentice y no Prentice, no lo voy a nombrar ahora porque ya lo vamos a estar viendo, y lo mismo vamos a hacer sobre los bloqueos, vamos a estar viendo qué es lo que debemos hacer nosotros para evitar los bloqueos. Comenzamos con MicroCOS. En MicroCOS es un sistema operativo muy conocido,
Es un sistema operativo muy probado, muy estable. Hay una de las sondas que está en Marte que trabaja con este sistema operativo. Inclusive tengo entendido que tiene 2 procesadores corriendo este sistema operativo. El primero de los procesadores lo corre y si llega a haber algún defecto, algún error o algo, toma el control del segundo procesador, saltando obviamente el error que se cometió en el otro. Así que bueno, si la NASA lo envía a Marte, por algo debe ser, digamos, debe ser algo bastante probadito y bastante estable. Cuando lo vemos realmente es algo chiquito, no asusta el código para nada, es código abierto, no es libre, o sea, no es gratis. Si bien ustedes pueden entrar a la página de Microom y bajarlo, de ahí hay un link que está escrito que hay una intro, es un PDF de unas 40 páginas, una cosa así, donde están los conceptos más importantes de este sistema operativo. Pueden bajarlo, pueden trabajar con él hasta el momento que lo tengan que vender, en donde obviamente deben pagar la licencia del mismo. Está escrito en ANSI C, tienen acceso a todo el código, no hay nada, digamos, que venga ya precompilado ni nada así. Por eso también una de las ventajas que tiene es que ustedes lo van a poder portar, digámoslo así, o realizar el port para prácticamente cualquier microprocesador que soporte, o sea, que tenga el hardware suficiente para soportar. En particular yo lo utilicé con un Callfire de Freescale. Lo utilicé con eso porque era la placa que tenía a la que lo podía adaptar. Ahora vamos a ver cómo lo adapté. Es un sistema operativo que trabaja con 64 prioridades, 0 es la más alta, o sea, la más importante, y 63 es la más baja. Una tarea, una prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Las tareas o los procesos se van a identificar por su prioridad. No puede haber 2 procesos que tengan prioridad 2. Un proceso tiene prioridad 2, el otro tiene prioridad 3, y así sucesivamente vamos declarando cada uno de los procesos. Preemptive, como decía, vamos a ver, aquí está. El cuadro que ustedes ven a su izquierda es un sistema operativo no preemptive, o sea, la primera tarea, vamos a hacer uso de las herramientas, una tarea de baja prioridad se está ejecutando, se produce una interrupción, la interrupción devuelve el control, nunca debemos escribir código adentro de la interrupción, es un error gravísimo escribir mucho código dentro de la interrupción. Ponemos un semáforo, una bandera y retornamos el control al sistema operativo instantáneamente. No debemos escribir código adentro de la interrupción. En este caso, no preemptive, una tarea de baja prioridad se está ejecutando, se produce una interrupción, se realiza el código dentro de esa interrupción y vuelve a la tarea de baja prioridad que cuando termina da lugar a que se ejecute una tarea de mayor prioridad. UCOS, que es un sistema operativo preemptive, en realidad lo que va a hacer es, se está ejecutando una tarea de baja prioridad, cuando se produce la interrupción, se ejecuta el código que da lugar a una, o sea, que estaría liberando, ¿no es cierto?, o el permiso, por decirlo así, de que una tarea mayor se deba ejecutar. Entonces, el kernel habilita esa tarea de más prioridad, la ejecuta y luego retorna a la de baja prioridad que en sí no se dio nunca cuenta que la pararon, ¿no es cierto? Acuérdense que tenemos todo el control de ese proceso. Acá vemos un poquitito, esto está en el link que yo les pasé ahí, es una imagen tomada de ese PDF, en donde ven esta matriz que ven acá, son los 64 procesos que se pueden correr.
Los que están en 1 están ready, o sea, quiere decir que se pueden ejecutar. Los que están en 0, no. El sistema operativo, el kernel, lo que va a hacer es leer esta matriz a través de, digamos, de un vector con el que lo va a ir enmascarando para determinar qué proceso se debe ejecutar. Acá ven 3 procesos. Cada proceso tiene su bloque de control. En los 3 es exactamente el mismo. Y cada proceso, además, tiene su stack, ¿verdad? O sea, es donde están, obviamente, todas sus variables almacenadas. Las secciones críticas. Cuando llegamos al libro y vemos sección crítica. La sección crítica es el lugar de un proceso en donde puede acceder a variables que pueden estar siendo accedidas por otro proceso al mismo tiempo. Da miedo. Entonces, estos sistemas operativos nos proveen de métodos para entrar en la sección crítica. ¿Ah? O es enter crítica o es exit crítica. ¿Cómo se lee esto? Detengan las interrupciones. Básicamente, lo único que hay como código escrito adentro de estas dos es un enable interrupt o un disable interrupt. Nada más que eso. Entonces, al detener todas las interrupciones, también tenemos la interrupción del kernel, se ejecuta el código que consideramos crítico, luego, obviamente, habilitamos las interrupciones y todo sigue su curso normal. La comunicación entre tareas. En todos los sistemas operativos van a tener que utilizar o semáforos, o mailbox, o colas de mensaje, que es ese QV. No debemos faltar al respecto a nadie, ¿tá? Y tenemos que dejar de crear variables globales. Una variable global es una bomba que está ahí en nuestro programa latiendo. ¿Tá? En algún momento esa bomba va a explotar. Si esa variable nosotros la declaramos global, básicamente es porque la queremos utilizar en muchos lados. ¿Tá? En este caso no son métodos, sino que son procesos. La queremos utilizar en muchos procesos. Entonces, puede darse el caso, es más, seguramente no se da en el momento que ustedes lo prueben, pero se va a dar cuando lo pruebe el primer cliente, en que dos procesos quieran acceder a la misma variable y modificarla. Y van a acceder y la van a modificar y van a tener problemas. Para esto lo que hacemos es utilizar la comunicación. ¿Tá? Utilizamos semáforos cuando simplemente queremos avisar, bueno, pasó algo. Entonces sería básicamente como un boolean. Esperamos algo, sucedió, nos dicen pasó, esto ya sucedió, y ahí sigue nuestro proceso. Mientras tanto, mientras lo estamos esperando, nuestro proceso estaría como dormido, digamos. ¿Tá? Esperando básicamente eso. El mailbox, ya a través de un mailbox nosotros podemos comunicar mucho más, ¿tá? Entre un proceso y otro. Nosotros ya podemos mandar un mensaje completo. Y la cola de mensajes, este gateway, lo que va a ir haciendo es, va a ir enviando mensajes, o sea, muchos procesos se quieren comunicar, por ejemplo, con uno en particular, un proceso más importante, de una prioridad mayor, y van dejando en la cola de mensajes diferentes mensajes. Este gateway generalmente es un FIFO, o sea, el primer mensaje que entra es el primero que sale, es el primero que va a leer nuestro proceso y es el primero que va a procesar. Y esa es la forma de comunicar procesos, no es la forma de declarar variables globales. Recuerden. Bueno, pero ¿cómo lo usamos? O sea, yo me bajo un código C y lo miro. Y empiezo a temblar y no sé para dónde disparar, ¿no es cierto? Por más sencillo que sea, son un montón de carpetas, un montón de archivos que no sé cómo se utilizan entre sí. Primero, saquémonos ese miedo. Sí, es un montón de código C, son un montón de archivos, un montón de carpetas. El código es abierto. Abierto no significa que ustedes le tengan que meter mano adentro. El peor error que podemos cometer es creer que estamos
corrigiendo un error de un sistema operativo como este. Seguramente puede haber errores, más hay errores en todo programa, pero no creo que por lo menos al principio seamos nosotros los que lo debamos corregir. Si encontramos un error, lo más sano sería escribir un mail al fabricante que se va a encargar, ¿tá?, de con lo que nosotros le pasemos ver si realmente existe un error o si hay algún error nuestro que lo que está sucediendo. Entonces fíjense, tenemos la aplicación acá arriba de todo, vamos a usar el punterito, acá tenemos la aplicación, luego tenemos UCOS 2, ¿tá?, todo lo que es el kernel en sí, la configuración en dos archivitos .h. Fíjense que al lado, bueno, como lo saqué del PDF que les puse al principio, dice en qué capítulo se habla de cada uno de estos archivos. Cada uno de estos archivos y cada uno de los métodos que tiene adentro está descrito. Aquí tenemos el port. Eso es lo que nosotros tenemos que tocar. Tenemos que tocar el oscpu.h, el oscpu.hcm y el oscpu.c. Todos entre los capítulos 14 y 15 están escritos. Ahora vamos a ver y vamos a ver un ejemplo sobre eso. Y después, sobre todo eso, está montado nuestro CPU y el timer. Bueno, como ejemplo, vamos a ver cómo realizar el port de UCOS 2 para la placa Demo JM de Freescale. Esto va a ser una guía muy sintética. Si tenemos suerte y nos sale, además de contárselo, les voy a ir mostrando un poquito ahí en el CodeWarrior cómo lo fui haciendo. Acá hay un par de palabritas que no dije hasta ahora. Es guía sintética del método de adaptación de un port de UCOS 2 a una nueva IDE, adaptando el BSP a nuestro microprocesador y hardware. Bueno, port, hablamos de port cuando estamos hablando que el sistema operativo está trabajando ya sobre un hardware en particular. BSP hace referencia al Board Support Package, que sería todo lo referente a los drivers de la placa y cómo está conectada nuestra placa, nuestro hardware en sí, está todo descrito dentro de lo que es el BSP. En particular, la placa esta que utilicé yo, la Demo JM, no tiene mucho. Tiene un acelerómetro que se lee con conversores analógico digital, un buzzer y un par de pulsadores, así que no había mucho BSP para toquetear. ¿Qué es lo que les voy a mostrar? Bueno, les voy a presentar los retos que presentó realizar este port, o adaptarlo en realidad a una placa, a la Demo JM, y en particular al microcontrolador MCF51JM128. Este microcontrolador tiene la arquitectura Coldfire V1 de la línea Flexi de Freescale. La línea Flexi de Freescale, por si no lo sabe, es una línea de entrada a los procesadores de 32 bits. Básicamente pin compatible, software compatible, todo compatible con los 9S08 o con algunos 9S08. Bueno, ¿qué es lo que hacemos primero? Vamos a la página de Micro, donde buscamos un port que sea lo más parecido a lo que necesitamos. Eso sería lo más inteligente de hacer, ¿verdad? En particular yo encontré que estaba el port para un microcontrolador que en vez de JM era el QE128 y una placa que si la ponen juntas hasta uno se puede confundir con el cual. La Demo QE también de Freescale. El port estaba desarrollado para ser trabajado en un Freescale CodeWarrior versión 6. Si alguno se acuerda, bueno, era el que trabajaba bajo Windows XP.
como tengo Windows 7, 64 bits, ya no lo podía correr ahí. Y bueno, también era interesante pasarlo a un IDE nuevo. El primer reto es pasar el core existente a la plataforma de desarrollo actual. CodeWarrior 10.4, en el momento que yo lo pasé, no sé ahora cuál es la versión, pero será 10.5. La anterior es obsoleta, como les dije, por el Windows en el que trabajaba. ¿Dónde comenzamos? Para comenzar, debemos basarnos en lo existente. De lo existente, lo más importante, como dice ahí, es la estructura o el árbol bajo el cual estaba trabajando el pod que tomamos. Esta imagen que ven acá, la tomé de este application node que está escrito acá. Ese application node que está escrito ahí está dentro del port que bajé de la página de micro. Los pasos a seguir. Bueno, lo primero que realicé fue generar un nuevo proyecto para un microcontrolador, para un micro, el QE128, o sea, el mismo micro para el cual estaba realizado el port. ¿Por qué esto? Y porque lo primero que necesitaba era llegar a algo compilable, probar que yo lo podía pasar a CodeWarrior 10 y compilarlo. Entonces, un segundito, que estoy tratando de activar el CodeWarrior. Ahí lo tenemos. Yo voy a ir viendo la filmina y voy a ir haciendo lo que diría la filmina, que creo que es más interesante ver cómo se realiza que ver la filmina en sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es File, New, Verware Project, o sea, un proyecto limpio, un proyecto vacío. Luego lo que vamos a hacer es colocar un nombre. Elegimos en el micro un call file UE128 y le damos siguiente a las otras páginas. Next, next, finish. No sé si se alcanzan a ver todos los pasos porque por ahí la transmisión puede ser un poquitito lenta, pero bueno. Se crea nuestro proyecto. Se crea con un árbol en particular, y es vamos a utilizar este árbol que vemos aquí, este árbol chiquitito que vemos acá. ¿Se alcanza a ver el señalador? Bien. Posterior a eso, lo que debemos hacer es, en el proyecto, comenzar a importar las carpetas, todas y cada una de las carpetas que les mostré antes del sistema operativo, o sea, lo que les mostré anteriormente del otro, que estaba hecho para el otro CodeWarrior. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos clic derecho sobre Sources. Si hiciéramos zoom en la pantalla, en los slides anteriores que les mostré, todo está dentro de la carpeta Source. Seleccionamos Import File. File System. Seleccionamos la opción File System. Next. Y en Browse buscamos las carpetas. Ahí las carpetas de micro C que debemos buscar son micro C CPU, micro C Lib, micro C Pro y micro C OS 2. Llenamos en cada caso una pantalla como la que se ve en este caso. Como yo ya tengo hecha la cocina, les voy a mostrar directamente cómo queda. Cogemos JM.
source, y aquí ven que están todas las carpetas importadas. Luego debemos importar la carpeta BSP y OS Source de la misma forma que hicimos antes. En eso está, bueno, el Board Support Pack de la placa DemoQE, como se les dije, y unos ejemplos para poder testear. Una pequeña diferencia es que en ese programa, en el port que ellos nos brindan, no hay un main.c, sino que hay un app.c, el cual vamos a tener que abrir, vamos a tener que hacer copy-paste, y vamos a copiar ese código dentro de lo que es el main.c que generó CodeWarrior nuestro. El archivo exception.c, que es donde están todas las excepciones, o en realidad están declaradas todas las interrupciones del micro del call file, vamos a utilizar el nuevo, el que generó CodeWarrior actualmente y al otro no. Simplemente vamos a recorrerlo un poquitito y vamos a ver que las interrupciones que están utilizadas hacen una llamada a alguna función en particular. Bueno, en este caso, ¿qué interrupciones van a estar utilizadas? La 13 y la 14, que son las interrupciones del timer. Y finalmente, nos queda un árbol como este. Ahí ya podemos compilar y ya nos debería funcionar, pero no es así. No es así, ¿por qué? Porque todos los include nos van a estar dando error. El CodeWarrior en Eclipse tiene definido dentro de sus propiedades dónde va a estar buscando los include. Y los include los va a estar buscando dentro de la carpeta share. Un segundito, se les muestro. Dentro de la carpeta Project Gira. Entonces, podemos hacer dos cosas. Fíjense. Una solución prolija sería ir a las properties de CodeWarrior y definirle todas y cada uno de estos .h ahí para que nos busque en donde están en el árbol de microservices. Otra solución es copiar todas, mover todas dentro de Project Gira. No es la más elegante de las soluciones, por supuesto, pero tiene una ventaja. Si yo exporto este proyecto y lo llevo a la computadora de mi casa o lo paso a la notebook para trabajar en otro lado, de esta forma el proyecto sigue andando. Si yo lo que hago es trabajar con las propiedades del Eclipse, simplemente va a funcionar en esta máquina y en ese proyecto. Una vez que tenemos hecho esto y compila, bueno, ahora sí podemos pasar al micro que queremos, que es el JM128. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en el JM128? Segundito. Lo que vamos a tener que hacer ahí es básicamente el BSP, o sea, adaptar el BSP y las interrupciones del micro. Entonces, en este punto ya tenemos importado todo el sistema de archivos del sistema operativo, y si intentamos compilar, va a compilar. La tarea ahora que tenemos no es muy difícil.
los pasos a seguir, ¿cuáles van a ser? Tenemos que ir a las funciones. Ya les muestro por eso un segundo. Bien. Con la carpeta BSP, a la función bsp.c, y aquí adentro lo que vamos a hacer es reescribir, bueno, no, reescribir no, vamos a hacer uso un poquito de la tecnología que ya existe. Dentro de bsp.c vamos a ver código, la mayor parte, si lo van viendo ahí, está comentado. Entonces lo empezamos a ver. Esto es lo que nosotros tenemos que tocar, este archivo. Al principio nos define que definen los LED de la placa, entonces acá hay que cambiarlos por los LED donde los tengamos colocados nosotros. En este caso, no sé si se alcanza a ver bien, pero tenemos algunos en el puerto C, otros en el puerto D, el puerto E. Bueno, definimos las máscaras. Luego vemos que hay tres prototipos de métodos, FLL-init, OS-time-tick-init y LED-init. Y hay otro método más que es el Board Support Package init. Bueno, cuando entramos ahí y lo vemos, vamos a ver que setea al procesador. Le setea básicamente va a setear la frecuencia de trabajo, las cuestiones de inicio, de la configuración inicial del procesador. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer esto en CodeWarrior? La forma más fácil es crear un nuevo proyecto, crearlo con Processor Expert, configurarlo al procesador que queremos utilizar a través del Processor Expert, y el código que nos genera, copiarlo. Entonces, nuevamente, tenemos algo así como código autogenerado que copiamos y que estaría relativamente probado. O sea que hasta este punto yo todavía no sé cómo es el procesador adentro. No sé, prácticamente no necesitaría saber nada de la arquitectura. Esto está mal lo que digo, y siempre hay que saber de la arquitectura para poder programar bien, pero si quisiera no saber, podría ser. Entonces copiamos el código, vemos las otras funciones, seguimos recorriendo, vemos FLL-init, que es lo que realiza. Nuevamente hacemos lo mismo con el procesador de CodeWarrior. Todo esto es código autogenerado. Todo esto es código autogenerado. Seguimos bajando y vemos. Esta funcioncita, bueno, si ustedes ven el original, en realidad es mucho más larga. Ahí sí hace uso de conocimiento de la arquitectura y lee los registros y hace un cálculo de a qué frecuencia estaría trabajando el microprocesador. Yo acá lo que hice fue ponerlo directamente a mano. Seguimos bajando y bueno, LED-init lo que hace simplemente es apagar todos los LED. Entonces lo que hacemos es apagar los LED, ponemos el código que necesitamos ahí, y hay otras dos funcioncitas escritas aquí adentro. No sé bien por qué las escribieron acá adentro, pero bueno, que lo que hace son toggle, o sea, un cambio de estado de los LED. Bueno, la reescribí cambiando simplemente las máscaras de los puertos en lo que estaban cada uno de los LED que necesitaba. Lo mismo para la función LED on y la función LED off. Y bueno, básicamente ahí ya tenemos hecho el port de nuestro procesador. En la parte de... no, esto es CodeWarrior. Bien. A ver. Hay una sola función más que cambiar, que es, en este caso, que es OS Enter Critical y OS Exit Critical. Ahí tuve unos cuantos problemas para modificarla.
Por supuesto, me valí de lo ya escrito, como les digo, hay que tratar de valerse de lo que está, sobre todo si uno no tiene el tiempo, como era en este caso particular, de aprenderse toda la arquitectura, y bueno, utilicé las funciones enable interrupt y disable interrupt de Code Warrior, busqué el código que generaba, lo copié, lo pegué y no funcionó. En particular no funcionó porque había unas variables que se pasaban. Entonces, bueno, redefiní los métodos para que no se pasaran esas variables y en mi caso anduvo. En realidad sí debería pasar esas variables, así que habría que hacer una corrección en ese punto. Pero esto que les acabo de decir en unos 20 minutos es básicamente lo que hay que hacer para tener el core andando en una nueva plataforma, ¿tá? Y en una IDE nueva. No es que estamos trabajando en el mismo entorno de desarrollo anterior. Entonces, no es complicado, hay que entender un poquito lo que se está haciendo, por eso hay que leer antes de empezar a trabajar. Lo mínimo que tenemos que leer es sobre el sistema operativo, cómo está escrito, cuáles son los archivos que debemos manipular nosotros, y en particular los métodos que vamos a tener que estar modificando. Es más, si ustedes pudieran leer ahí lo que estábamos viendo, les dice, les está bien comentado dónde es que tienen que tocar, dónde es que hay que tocar. Bueno, les voy a comentar un poquito ahora sobre MQX de FreeSkype. MQX es un sistema operativo en tiempo real que no es QNX. QNX es otro sistema operativo mucho más conocido, mucho más probado, digamos, que MQX, con mucho más nombres que MQX. Les recomiendo esas dos páginas que ven ahí. Yo sé que son difíciles de copiar, pero de última, después podemos, en algún foro les puedo pasar todo esto para que lo puedan ver. En la primera hay un tutorial muy bueno de unos 40 minutos, está en español o en portugués, y creo que también en inglés, seguramente está también en inglés, en donde el presentador les va contando todo sobre MQX y básicamente hace un repaso del capítulo 1 al 6 del Stalin. O sea, les va comentando, si ustedes lo tuvieran al lado del Stalin, prácticamente yo creo que el presentador lo tenía al lado, iba leyendo los títulos y le iba adaptando lo que tenía que decir de cómo realiza MQX eso. En la segunda página hay un curso hecho en 10 videos, de unos 20 minutos promedio cada video, o sea que tienen unos 200 minutos para aprender, y ahí sí, ahí ya van a ver cómo programar un poquito, cómo crear tareas, cómo asignarle prioridades y todo ese tipo de cosas, cómo trabajar con interrupciones. Si se fijan hasta ahora todo lo que le hablé, no le hablé nada de cómo generar código. Generar código en esto es la tarea más sencilla, pero va a ser la tarea más sencilla si le hicieron algo. No se pongan a escribir código arriba de un sistema operativo en tiempo real si no le hicieron nada del sistema operativo sobre el que están trabajando. Si no saben cómo crear una tarea, cómo comunicarla, cómo deben trabajar con las interrupciones, qué prioridades deben tener, y toda esa parte conceptual, no se pongan a escribir código, sobre todo si es algo más importante que aprender a apagar un LED, porque van a pelearse mucho y les va a parecer que en realidad no sirve para nada y es un error en realidad conceptual lo que están haciendo. Entonces, ¿qué nos van a contar sobre MQX? Y nos van a decir que es un sistema operativo en tiempo real, que permite multitasking, que tiene un scheduler que trabaja sobre prioridades, que trabaja con sincronización de tareas a través de semáforos y una cola de mensajes, que es de tiempo predecible y que, bueno, obviamente tiene manejo de interrupciones. Bueno, todo eso ya lo dijimos, ¿no? Todo eso es hasta ahora lo mismo que hablábamos de MicroCOS 2.
no hay mucha diferencia en ese sentido. Entonces, cuando nos empiecen a vender un sistema operativo en tiempo real, o un microkernel en este caso, todos nos van a estar contando lo mismo. Van a tener a la mitad de la charla alguna diferencia, sí. Y bueno, como que MQX, por ejemplo, cómo va a trabajar el scheduler de MQX, o qué tipo de scheduler tiene MQX. Entonces, después dice why to use o why use and other things. Esto está copiado y pegado de la presentación que tienen ellos, intencionalmente, por eso no me tomé la molestia de traducirlo, porque van a ver que todo lo que vean de cualquier fabricante, vamos a decirlo así, cualquier proveedor de un sistema operativo, les va a estar contando al principio lo mismo. ¿Y saben por qué les va a estar? ¿Saben por qué les va a estar contando básicamente lo mismo? Porque es lo importante. Porque esto es lo importante del sistema operativo. ¿Ah? Es importante que sepan que lo tienen que utilizar cuando tienen muchas tareas que ejecutar, ¿ah? Cuando tienen que poder realizar la portabilidad entre diferentes CPU, como dice acá, manejo de diferentes stacks como TCP, USB, escritura en memorias SD o en pendrive, ¿ah? Manejo de protocolo, en donde eso ya está escrito, es mucho más barato inclusive si lo tuvieran que comprar, y en muchos de estos casos que estamos hablando no se tiene que pagar nada. Creo que MQX hay que pagar algunas cosas de encriptación, solamente se paga algunas cositas de encriptación sobre TCP, que bueno, que si lo miran un poquito, hacer una encriptación no es muy complicado, pero bueno, también es mucho más sencillo pagar algunos pocos dólares y trabajar sobre algo que ya está hecho y hacer la parte más pesada del programa. Sobre todo si lo que les van a pagar no es que hayan escrito ustedes la pila TCP y la encriptación, AES, y lo que les van a pagar es que manden un mensaje por TCP. ¿Está? Fíjense qué es lo que le pide el cliente y hagan lo que le pide el cliente o su jefe. ¿Cómo maneja las tareas MQX? Bueno, MQX va a tener estos 4 estados: activo, bloqueado, ready y finalizado. Activa es la tarea que se está ejecutando, el proceso que está en ejecución en ese momento. Bloqueado es una tarea que va a estar no necesariamente bloqueada o en el sentido de pantalla azul de Windows, sino que es una tarea que puede estar en espera de un evento, ¿verdad? O en espera de un recurso, pero no necesariamente bloqueada en el mal sentido de bloqueada. Y ready, ¿verdad? Es una tarea que está lista para ser ejecutada, que cuando haya un context switch puede ser ejecutada. Es una de las tareas que el kernel va a decir, bueno, esta se puede ejecutar, y va a decidir si esa u otra tarea va a entrar en ejecución. Va a manejar prioridades de 0 a n, dice la bibliografía, donde n es un número que está seteado en MQX template list. ¿Ah? Es importante decir ahí cuántas prioridades se van a estar utilizando, ¿ah? Porque la tarea idle va a ser la que utilice la prioridad n+1. ¿Ah? Si alguna vez entraron al administrador de tareas de Windows, ven que hay un proceso que se llama idle, que es el proceso inactivo del sistema y que está consumiendo generalmente el 99% del CPU. ¿Ah? ¿Por qué? Y porque en realidad quiere decir que el CPU se está utilizando nada, o sea que el 1% del CPU se está utilizando y el 99% está haciendo nada. Eso hablando del tiempo, ¿no es cierto?
todos estos sistemas operativos tienen una tarea idle, que cuando ningún proceso está en ejecución, bueno, está obviamente en la tarea idle activa. MQX va a crear una cola de mensaje por cada prioridad, hasta la prioridad más baja. Entonces, si nosotros declaramos que vamos a trabajar con 64 prioridades, pero en realidad tenemos 3 procesos, va a estar armando una cola de mensaje extremadamente larga y utilizando muchos recursos de memoria. ¿Está bien? Entonces, ese es el punto importante de por qué hay que definir cuántas prioridades se va a estar trabajando en nuestro programa. Y también nos dicen que todas las tareas deberían tener una prioridad menor a 6. Todas las tareas, perdón, que tengan una prioridad menor a 6, son mayormente utilizadas para interrupciones. Entonces nosotros los usuarios deberíamos utilizar siempre las prioridades mayores a 7. ¿Cómo se realiza el context switch? El context switch básicamente es cuando un proceso cambia de estado, ya sea de activo a bloqueado, de activo a terminado, de bloqueado a ready. Entonces, si una tarea, llamémosla A, está corriendo, se va a detener cuando haya una llamada a la izquierda. Y las llamadas van a ser ¿cuáles? Cuando hagamos una llamada a una función bloqueante, con una función bloqueante, por ejemplo, una espera de un semáforo. Estamos esperando a que se active un semáforo que sería una bandera que otra tarea nos va a estar activando. Cuando haya terminado el time slice, eso sí trabajamos en MQX particularmente con el planificador round robin, cuando una tarea de mayor prioridad pase a estar ready, eso puede producirse por algún servicio de interrupción que nos corte, y obviamente si se produce alguna interrupción. Entonces el contexto de A, de nuestra tarea activa, se va a almacenar. El contexto de nuestra tarea B, de mayor prioridad, que va a querer ejecutarse, se pone activo, se restablece y se ejecuta. Y la tarea queda obviamente dentro de las tareas que están ready, esperando al momento en el que pueda volver a ejecutarse. El preemption, que no significa otra cosa que la expropiación, va a ocurrir cuando una tarea de mayor prioridad pase a estar ready, pase al estado de ready. Entonces, el scheduler va a decir, bueno, esta es la tarea que debe ejecutarse, y va a pasar a ejecutar la tarea de mayor prioridad. Por eso, preemption significa expropiación. Vamos a detener la de menor prioridad, ejecutamos la de mayor prioridad y luego le devolvemos el control a la otra tarea. MQX trabaja con dos schedulers diferentes. El primer scheduler es FIFO, First In, First Out. Entonces, cada proceso simplemente se va a ejecutar en el orden en el que fue llegando y hasta que termine. No hay un tiempo de ejecución, sino que cada tarea o cada proceso se ejecuta hasta que finaliza y luego ingresa el siguiente proceso. En esta filmina lo ven, creo que claramente. El proceso A, este proceso verde, se ejecuta. Una vez que termina, el kernel se fija que otras tareas están ready y habían ingresado la tarea rosadita, celeste y amarilla, y en ese orden se ejecuta la tarea rosada, la tarea celeste, la tarea amarilla. Entró una tarea verde oscuro, se ejecuta posteriormente eso. FIFO es muy sencillo de entender. El otro scheduler que posee MQX es round robin.
Tengo entendido, yo no lo he trabajado así, pero tengo entendido que pueden coexistir tareas que se ejecuten bajo round robin y tareas que se ejecuten bajo FIFO. Pero yo no lo probé, así que no les puedo garantizar. Fíjense, acá en round robin nosotros vamos a tener que definir un time slice. No sé si todos conocen lo que es round robin, pero es un algoritmo por el cual el scheduler lo que va a estar es dando a cada tarea un tiempo de ejecución, sin prioridad. Aquí no va a haber prioridad, simplemente se va a ejecutar la tarea 1 durante, por ejemplo, 50 milisegundos, que es lo que está definido, la tarea 2 50 milisegundos, la tarea 3 50 milisegundos, luego vemos que vuelve a ingresar la tarea 1 y se ejecutan los 25 milisegundos restantes que quedaban. Esto es un ejemplo, nosotros no sabemos cuánto va a demorar una tarea, pero esto es un ejemplo típico de un problema de round robin. Y luego ingresa nuevamente la tarea 3 y ejecuta el resto de tiempo que debía ejecutarse para terminar su proceso. Bien, preguntas hasta acá. Perdón, se me escapó el escape. ¿Preguntas hasta acá, Rubén? Sí, Ale. Mirá, tenemos algunas preguntas. Sí. A ver, vamos por orden de cómo fueron enviadas. Sergio Fernando Hernández Velázquez pregunta, ¿qué bibliografía recomendamos para entrar en el mundo de RTOS? Yo lo que les recomendaría básicamente es leer lo que les dije. Primero leer, por ejemplo, el Stalin o el Milenkovic de sistemas operativos. No necesariamente específico de RTOS, no es específico de RTOS, sino que es específico de todos los sistemas operativos, es bien general. Ahí van a estar leyendo cosas como procesos, bloqueos, mensajes, secciones críticas. Son unas cuantas hojas, pero no son más de 6 o 7 capítulos de cada libro. O sea, o leen un libro o leen el otro, el que les tenga, se les sea más amigable a ustedes. Después, para especificarse en un RTOS, elijan el RTOS que les convenga, porque sí, puede ser FreeRTOS, MQX, UCOS 2, hay una infinidad de sistemas operativos en tiempo real. Elijan el que puede correr bajo su plataforma, el que les sea sencillo de implementar, y lean la bibliografía de ese sistema operativo. Correcto, Ale. Otra consulta de Manuel Briceño. Él pregunta, me gustaría que dijeras un pequeño análisis costo-beneficio sobre cambiar la tecnología actual por la de los sistemas operativos embebidos, simplemente en porcentajes con respecto al costo. La tecnología actual, no sé bien a qué se estarán refiriendo, pero me imagino que es cambiar de 8 bits a 32 o algo así. Mirá, la cuestión es la siguiente. Un ejemplo que me pasó a mí. Trabajaba mucho con un integradito, un JK3 de Freescale, de la línea 9S08, perdón, la 908. Lo usaba, creo que al 200% integrado. Salía en aquel momento algo de $3 cada integrado. Y ya sabía que había salido la nueva línea 9S08 y todos hablando de los 9S08, los 9S08, y hoy en día digo, bueno, tengo que cambiar, voy a migrar a esta nueva tecnología, me pongo a buscar algo similar al JK3 y encuentro el 9S08 SH8. Me tomé una semana leyendo el manual para leer la arquitectura de cómo trabaja, lo mejor que pude haber hecho, haber leído ese manual y haberme tomado esa semana. Porque después pasar el programa de uno a otro me tomó algo así como 2 días de trabajo. El programa se debe haber hecho a la mitad en líneas de código por el simple hecho del poder que tienen ahora
los módulos de la nueva línea de microcontroladores. Entonces yo antes tenía que ir y leer el conversor para ver qué hacía. Ahora programé el conversor, le dije que me comparara con tal valor y que me avise si estaba por debajo. Ya está. La línea de código. Sí. Cuando saltaba la interrupción de eso, que podía saltar alguna vez o podía no saltar, nunca se ejecutaba el código. Si no, no se ejecutaba. Y eso me hizo como una de las cosas, la cantidad de timers que tenía adentro. Los PWM, por ejemplo, yo necesitaba manejar 3 PWM diferentes, para manejar 3 motores. Con el JK3 hacía malabarismo para manejar 2 y el tercero no lo podía controlar, directamente encendía el motor. En este manejaba uno de los módulos de PWM para un motor y los otros dos, como eran mutuamente excluyentes, o se prendía un motor u otro, con el mismo código. Lo único que hacía era cambiar el pin en el cual se trabajaba el PWM. Y ya estaba. Con eso encendía un motor o encendía otro utilizando el mismo código y sin pelearme con nadie. Y además de todo eso, que ya me había sorprendido y era hermoso, tenía un timer con el cual podría controlar horas, minutos y segundos, que con el otro tenía que hacer malabarismo. Y además de eso valían menos de la mitad del costo. Entonces, si yo hubiera puesto a 2 personas a programarlos al mismo tiempo, para hacer el mismo software, uno con cada micro, y al que trabajaba con la tecnología vieja le hubiera tomado no menos de 3 a 4 veces más tiempo realizar el código que con la tecnología nueva. Encima, el micro después sale la mitad, que si bien es un micro barato, bueno, es un producto que salieron unos cuantos miles al mercado, entonces fueron unos cuantos miles de dólares de ahorro. Yo les diría que no tengan miedo a crecer, no tengan miedo a utilizar algo más grande, y fíjense los costos. Yo les digo, un ARM, yo me fijé en DGK, y un Cortex M0, está bien, hay que saber utilizarlo, pero salía 97 centavos de dólar. Y un PIC 16FC28 salía $2.10. No sé si hay un punto de comparación entre una cosa y la otra. Así que bueno, hay que perder un poquitito el miedo a las nuevas tecnologías. La programación a veces se simplifica mucho porque los módulos son mucho más versátiles de trabajar, tienen mucha más cantidad de módulos y timers, y nuestro código se reduce mucho. Así que bueno, Alejandro, muchísimas gracias por participar y bueno, nos despedimos. Bueno, gracias a todos y saludos a toda la gente que estuvo presente. Bueno, y una cosita más que me había comprometido al inicio, que iba a nombrar los países que no alcanzamos a nombrar al inicio. Hay gente de Brasil, de España y de Venezuela. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo en la jornada de mañana. Hasta luego.